Seguimos con más de este tema que tiene que ver con el exministro Characayo. Saludamos a nuestros invitados. El diputado del MAS, Juanito Angulo, está con nosotros, y el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes. Comenzamos con el diputado Juanito Angulo. Bienvenido, diputado. ¿Qué análisis se ha hecho desde el MAS a propósito de este caso de corrupción, caso soborno? Adelante, por favor. Buen día. Muy buenos días, Daniel. Buenos días. Saludo al colega diputado Reyes y, por supuesto, a nuestra audiencia. Bueno, una noticia no agradable el día de ayer hemos recibido ante un hecho de corrupción en este caso, el exministro Edwin Characayo. Y tomando en cuenta, ¿no?, nuestro gobierno actuó rápidamente. Eso muestra de que no toleramos, no aceptamos cualquier hecho que va en contra del patrimonio de los bolivianos y bolivianos, o cualquier ineficiencia, cualquier irregularidad que cometiera cualquier servidor público, ya sea ministro o otros servidores públicos, no se tolera definitivamente en la gestión gubernamental. Esta gestión y las gestiones pasadas que asumimos como movimiento al socialismo se ha demostrado, y vamos a seguir demostrando y vamos a seguir luchando. Una lucha frontal, una lucha directa, una lucha abierta ante cualquier hechos irregulares, tal cual se está investigando en contra del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, para que no se cometan. Obviamente este hecho tiene que investigarse conforme prevé, conforme el procedimiento, ¿no?, conforme a los principios constitucionales, para que se haga la investigación objetiva, seria, oportuna, imparcial, y consiguientemente la sanción que debe aplicarse como un hecho, ante un hecho, como una sanción precedente, para que no se cometan estos hechos. No se puede tolerar, tomando en cuenta también, ¿no?, de que se han hecho diferentes acciones, no solamente en esta gestión, en gestiones pasadas, para disminuir, para evitar precisamente estos hechos. Se ha implementado la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se han implementado diferentes políticas de acción para que se pueda evitar el control social que se ha implementado, para que la ciudadanía, los actores sociales también sean parte del control, el seguimiento, la fiscalización a las diferentes instancias, no solamente en el gobierno central, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos locales, para que estos hechos no se puedan cometer. En ese aspecto nosotros no encubrimos y no vamos a encubrir ante cualquier hecho que ha existido, como el caso que está en cuestión. Bueno, el diputado Juanito Angulo nos dice que no se va a encubrir, que no se aceptan irregularidades y que se está en una lucha contra la corrupción. Su opinión, diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana. Nuevamente, bienvenido. Muy buenos días y un saludo aquí al colega Angulo. Bueno, primero decir que es la segunda autoridad de la misma cartera que cae por corrupción, el anterior por nepotismo. También recordarle a la población que el MAS durante su gobierno tuvo más de 70 casos y quedaron sin explicación, casos tan importantes como el Fondo Indígena, como las barcazas chinas, los camiones de Quintana. Lastimosamente estamos viendo la vuelta campeante de la corrupción a la gestión pública, que en realidad nunca se fue. Estuvieron presentes 14 años, estuvieron presentes en la gestión de la transición, y hoy por hoy estamos viendo que son parte de la institucionalidad prácticamente del MAS, la corrupción institucionalizada que logró el MAS en 15 años de gobierno, en 14 años y uno de transición. Aquí lo más importante es decir que nosotros estamos en contra de toda la corrupción. Tiene que haber una investigación, caiga quien caiga, y lo más importante aún, decir que el Ministerio Público debió haber actuado de oficio, no lo hizo. El Ministerio de Justicia dice que va a ser querellante, hasta no ver el papel nosotros no creemos, porque es parte de un discurso. Y también decirles que no puede ser solamente un chivo expiatorio, tiene que haber esta investigación a fondo, tiene que investigarse estas presuntas redes de corrupción, y lo más importante, no puede ser tampoco un distractivo ante la mala gestión. No puede ser la corrupción la única gestión que tenga el MAS. Entonces también tenemos que exigir el tema de las vacunas, de la educación y por supuesto el tema de la economía. No podemos tolerar la corrupción, pero si el MAS realmente quiere hacerle frente a la corrupción, nosotros hemos propuesto una ley de acceso a la información que va a permitir transparentar las cuentas del Estado, tener información al instante,
permitir que sea una obligación de las máximas autoridades ejecutivas transparentar su gestión y hacerla de manera gratuita para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ella y así hacerle frente a la corrupción. Y por otro lado, necesitamos una reforma judicial para evitar que la impunidad pues se mantenga en las más altas esferas del MAS, en las más altas esferas del gobierno de ahora y de los gobiernos anteriores, del gobierno anterior. No podemos permitir que gente como el señor Juan Ramón Quintana, que menosprecia esta acción anticorrupción de este gobierno, esté pues sin juicio alguno y que no le haya respondido a la justicia por el tema de los 33 camiones. Entonces necesitamos una ley de acceso a la información que permita transparentar la gestión del gobierno y necesitamos una reforma judicial para que no exista impunidad. Diputado Juanito Angulo, ¿qué comentario tiene acerca de lo que señala el diputado Alejandro Reyes, que se trata de un retorno a la corrupción de la gestión de gobierno y además que es necesaria una ley de acceso a la información y además avanzar en la reforma de la justicia? Mire, Daniel, es un discurso político del colega diputado, ¿no? El tema de la corrupción. Si bien dice él que él más cometió actos de corrupción, ¿y por qué no comprobaron? ¿Por qué no probaron? Ellos estuvieron 11 meses en un gobierno inconstitucional. En los 11 meses han cometido muchos actos de corrupción. Como ejemplo, me permito citar, nos hicieron creer a los bolivianos y a las bolivianas que estaban comprando respiradores, cuando en realidad estos no habían sido respiradores, habían sido ventiladores. Nos hicieron creer que cuando esto costaba $28,000 los respiradores, cuando esto costaba solamente $7,000. Esos son un hecho de corrupción comprobada, ¿no? Hay que considerar, Daniel, otro aspecto, ¿no? Hace 20, 30, 40 años la corrupción era normal, se institucionalizó como una vida cotidiana en las diferentes instituciones. A partir de 2006, definitivamente se cambió el tema de la corrupción. Se implementó diferentes instrumentos jurídicos, mecanismos de control, como el control social. Se implementó como un derecho fundamental el acceso a la información. Cualquier ciudadano o cualquier actor social puede pedir un informe ante cualquier instancia del Estado. Se estableció que no prescriba los hechos de corrupción, no prescribe, hoy está en nuestro ordenamiento jurídico. Es retroactivo en casos de corrupción en cualquier normativa. Se implementó, está en la normativa administrativa, lo que es el informe. Cada institución, cada autoridad que asume en la función pública debe informar a la población, ¿no? Un informe pública de rendición de cuentas de lo que maneja y administra los recursos económicos. La reforma judicial en este momento es una discusión que debemos discutir entre todos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar el acceso a la justicia. Por supuesto que sí, se está haciendo y vamos a trabajar y vamos a profundizar esta instancia, en este caso el Ministerio de Justicia, se haga el trabajo coordinado con todos los sectores y actores sociales para que se pueda mejorar, obviamente, lo que es la justicia. Bueno, diputado Reyes, el MAS señala que existe el control social y ustedes además han señalado en algún momento que es necesario un cambio en el gabinete presidencial. Bueno, primero recordarle al colega Angulo que lastimosamente la justicia está sometida y que no podemos o no se ha generado en realidad una investigación imparcial y no se ha generado investigaciones a fondo. Tenemos gente que ha estado involucrada, como la señora Chacollo, tal vez el señor Juan Ramón Quintana, con casos muy célebres de corrupción que ha tenido el MAS, que están caminando tranquilamente por nuestras calles. Por otro lado, decir que nosotros hemos pedido que tiene que existir una reforma judicial para que no tengamos tintes políticos, para que no se tenga impunidad ante la corrupción, y también decirle y recordarle al colega de que justamente ahora, después de haber perdido las elecciones subnacionales, se encuentran con corrupción. La corrupción ha estado desde el principio, desde el anterior gobierno, desde el gobierno de transición y por supuesto ahora. Entonces es importante tener una política clara de lucha contra la corrupción, y esta no puede ser con cláusulas de confidencialidad.
cada peso que se le roba a los bolivianos, cada dólar que se le roba a los bolivianos, podía haber sido utilizado para mayor vacunación, para mayor importación de las vacunas, para generar ítems a nuestros médicos. Entonces, creemos que es importantísimo estar alerta y estar en contra de este tipo de acciones corruptas y permitirle a la población conocer la gestión de los bolivianos. Si no transparentamos las cuentas, si no transparentamos la gestión, si no hacemos que esto sea una obligatoriedad a las autoridades que asumen el cargo, nosotros lastimosamente no vamos a tener una confianza respecto a la gestión del Ejecutivo. Necesitamos transparencia, necesitamos gestión y también necesitamos que en este caso se pongan una mano en el corazón y dejen de robarle a los bolivianos, porque en este momento necesitamos todos los pesos y todos los dólares para producir una mayor vacunación de todos los bolivianos. Un hecho de corrupción que sin duda provoca muchas repercusiones. Hace poco conversábamos con el ministro de Justicia en Lima, quien explicaba que se trata de una organización criminal y están pidiendo la detención preventiva para el exministro. Queremos agradecerle al diputado Juanito Angulo del MAS por haber estado con nosotros y también al diputado Alejandro Reyes. Gracias a ambos. Hasta una próxima oportunidad. Seguimos con más en Levántate Bolivia.